Ministerio Amor en Cristo te da la más cordial bienvenida. Iniciamos. Muy buenas tardes, gracias por estarnos acompañando. Hoy sábado es un privilegio que ustedes vengan a nuestra casa. Esta es su casa y también un privilegio que ustedes sean parte del Ministerio Amor en Cristo. Bueno, hoy vamos a tener un mensaje maravilloso, como siempre, un mensaje que está en la Biblia, que está en la palabra de Dios, y hoy vamos a recordar cuál es la gran comisión que Dios nos ha dado. Sí, porque Dios nos dio una comisión para que nosotros vayamos al mundo entero a llevar el evangelio, para que mucha gente pueda conocer al Señor. Pero, ¿qué es lo que tenemos que decir? ¿Cuál es esa gran comisión y qué es lo que vamos a tener que hablar? Solamente lo que está en la Biblia, porque hoy en día mucha gente cree que está realmente fungiendo en esa gran comisión, cumpliendo esa comisión, pero están predicando otras cosas. Así que quédese con nosotros, nuestro mensaje de hoy, la gran comisión. ¿Y qué le parece si oramos? Vamos a empezar como siempre dándole gracias a Dios, poniendo todo en manos de nuestro Señor Jesucristo. Padrecito, gracias por darnos una tarde más, una linda oportunidad para llegar a muchos hogares, para estar aquí presentes, unidos, siendo siervos inútiles, permitiendo que tú hagas en nosotros para que de nuestra boca salgan maravillas, las maravillas que tú quieres poner y que lleguen al corazón de muchos. Dale mucha sabiduría a Rupert, pon cada una de las palabras, cada uno de los versículos que van a golpear el corazón de aquellos que están escuchando, ya sea para crecer, para hacer redargüidos o para también entregarte la vida completamente y hacerte tu Señor, tu Salvador. Te pedimos que tomes control de cada detalle, que prepares esos corazones, que aquellos que tienen cita contigo y no se han conectado, que no duden más y que se conecten donde sea que estén. Gracias por todo lo que has hecho en nuestras vidas y por permitirnos durante todos estos meses estar presentando. Gracias porque es maravilloso lo que has hecho tanto en nosotros como en aquellos que por primera vez se han unido. Toma control de cada detalle y todo lo ponemos en tus manos, muy agradecidos, muy gozosos de estar aquí. En nombre de tu amadísimo Hijo Jesús. Amén. Amén. Nuestro mensaje para hoy, la gran comisión. Por favor, quiero que usted abra su Biblia en el Evangelio de Mateo, capítulo 28, versículos del 18 al 20, el cual ya casi vamos a leer. Bueno, no sé si usted tuvo, al igual que yo, una abuelita de esas abuelitas, pero así, ¿verdad? Cuando yo era niño, recuerdo que ella me mandaba a hacer algún mandado a la pulpería y eso era algo verdaderamente tremendo. ¿Por qué? Bueno, cuando mi abuela decía que hiciéramos algo, esa no era una sugerencia, era un mandato, ¿sí? Cuando ella nos comisionaba para hacer alguna cosa, no podíamos tomar en poco lo que ella decía, no podíamos decirle luego, abuela, no. Cuando ella decía, muchacho, vaya a la pulpería y me compra esto, aquello y lo otro, corra, no se tarde, y me trae el vuelto. Escuchen, uno tenía que correr, ¿verdad? Tenía que correr hacia la pulpería y me imagino cómo se sentía el pulpero. Nosotros, deme esto, y tal vez la pulpería llena, pero nosotros insistíamos que de repente el pulpero decía, bueno, chiquito, ¿qué es lo que quiere? Nos entregaban las cosas, corríamos de vuelta a casa de nosotros, donde estaba de visita la abuela, y cuando llegábamos decía, ¿por qué tardó tanto? Bueno, quiero decirles que así era mi abuela. Ella siempre trató de que nosotros fuéramos diligentes en las cosas que nosotros hacíamos. Pero Dios, escuche, es un Dios que demanda obediencia a sus hijos. Dios no tiene sugerencias para nosotros, sino que Él sabe qué es lo que nos corresponde, que también nos va a llevar a más y siempre nos va a pedir lo que Él sabe que va a ser de bendición para cada uno de nosotros. Y Dios no solamente nos ha dado la vida eterna, sino que además Él nos dio una gran
comisión, con la cual nosotros los cristianos no podemos ser negligentes. Es una orden, la cual no podemos dejar para mañana. ¿Por qué? Porque el mundo se está perdiendo. Debemos acatarla, cumplirla hoy mismo. Le pregunto esta tarde, ¿es usted discípulo o discípula de Jesús? Entonces este mensaje es para usted y por supuesto también para mí. En Mateo 28, vamos a leerlo, del 18 al 20, dice así: y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Predicar el Evangelio, predicar a Cristo, esta sin duda alguna es la gran comisión que nos fue dada. Ahora bien, quiero que preste atención. Hay algo que nosotros tenemos que tener muy, pero muy en claro. ¿Qué es eso que nosotros debemos de tener muy claro a la hora de ir a predicar, a la hora de ir a cumplir la comisión? ¿Cuál es el mensaje que nosotros vamos a compartir con el mundo? Y estoy diciendo esto, ¿por qué? Porque hoy, como nunca, muchas iglesias no están predicando lo que Dios nos dice por medio de la Biblia, por medio de su palabra, que nosotros los creyentes debemos ir a predicar. Algunos que se llaman creyentes están predicando tristemente otro evangelio, un evangelio diferente al que Cristo nos mandó a predicar. Y usted va a abrir, por favor, su Biblia en el libro de Gálatas, en el capítulo 1, y vamos a leer a continuación los versículos del 6 al 10. Pablo no solamente está escribiéndole a la iglesia de Galacia, sino que nos está haciendo una advertencia de algo que acontece en algunas iglesias. Vamos a leer. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otros, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Bueno, Pablo dice, estoy con la boca abierta, estoy maravillado de que tan rápido ustedes ya se volvieron a las fábulas, se fueron a escuchar otro evangelio que no es el verdadero evangelio, porque no hay 2, 3, 4, no, hay un solo evangelio. ¿Y qué dice? Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. La palabra anatema significa maldito. ¿Y qué dice luego? Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Y me sorprende que Pablo dice, si un ángel del cielo, no dice un ángel de Dios, si un ángel del cielo viene con otro evangelio que no sea el que os hemos predicado, no debemos de escucharlo. ¿Por qué? Bueno, porque hay ángeles caídos y la Biblia enseña que esos huestes espirituales de maldad están en las regiones celestes. Así que algo muy lleno de luz podría decir, no, muchachos, ya no es así. No, pues sí, Jesús murió en una cruz, pero no resucitó. Terrible, eso no lo podemos creer. Sí, claro, pero hay que hablar de Jesús, pero que no hay que hablar de la sangre y del pecado. Escuche, la Biblia dice que hay que hablar de esas cosas. Y entonces nosotros que tenemos esa comisión, todo creyente, no solamente los pastores, no solamente los maestros, todo creyente tiene esa comisión, ir a predicar el evangelio al mundo. Y si nosotros le echamos agua, o sea, lo adulteramos, entonces ya no es el verdadero evangelio. La pregunta es, ¿estamos sirviendo a los hombres o a Dios? Vea lo que dice el versículo 10. Pues, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Claro, nosotros no estamos para agradar a los hombres, estamos para agradar a nuestro Señor Jesucristo, y muchas veces nuestro mensaje va a golpear el corazón de algunos o de muchos. No hay 2, 3, 4, 5, no, solamente hay un evangelio y es el que está en este libro. Es lo que Dios nos dejó en su testamento. Y esto es lo que nosotros debemos predicar. Algunos predicadores se salen de la palabra
y bueno, hablan de principios, pero algunas veces también a la hora de parafrasear la Biblia, de repente se empieza a decir una cosa totalmente diferente. No es que vamos a hablar en Reina Valera 1960, vosotros debéis, no, pero sí debemos pararnos en la Escritura, no salirnos de ella. Para que nosotros seamos efectivos en esa gran comisión, debemos cumplir la orden que Dios nos da. ¿Y cuál es esa orden? Bueno, primeramente debemos entender, tener muy en claro cuál es la condición en que todo ser humano está delante de Dios. Porque si no es así, entonces vamos a correr el riesgo de presentar un evangelio o el evangelio de una manera equivocada. Si no tenemos claro cuál es la condición del hombre pecador, nos podríamos ir por el humanismo o por la psicología, la filosofía, y eso sería terrible. Desgraciadamente, escuchen, está sucediendo en muchas iglesias con muchos cristianos que se han salido de la palabra, que están presentando de manera no correcta el evangelio. Muchas iglesias están llenas de gente que aún no han nacido de nuevo, que todavía no son salvas. Y esto es algo peligrosísimo. Personas que llegan a la iglesia, los feligreses, los hermanos le dicen, ay, bienvenida hermana, bienvenido hermano, y entonces de repente le presentan al pastor y el pastor le dice, hermano, bienvenido. Y él dice, este me dijo hermano, la otra también, entonces ya yo soy un hermano. No. Debemos de tratar con amor, con fraternidad a la gente, pero debemos también entender que hijos de Dios, hermanos en Cristo, somos aquellos que le entregamos nuestro corazón a Dios. Mucha gente fue atraída a esas iglesias por un mensaje falso acerca de Jesucristo. Algunos le dicen a la gente que si ellos le entregan su corazón a Cristo, entonces que van a parar de sufrir. Otros le dicen a esta gente que Dios tiene un plan maravilloso para la vida. Claro que sí, pero no es un cuento de hadas. No. Les dicen que Dios lo que quiere es sanar a los que están enfermos. Dios tiene la potestad para sanar, pero si usted se fija, Él no sanó, Jesús no sanó a todos los que Él se encontró a su paso, porque Él no vino a sanar en la forma corporal, Él vino a sanar en el corazón, en el alma. Y por supuesto que hizo grandes milagros porque Él está por encima de todo. Pero nosotros no podemos decirle a una persona que tiene una enfermedad que si le entrega su corazón a Cristo, Dios le va a sanar. No, puede ser que la persona fallezca al día siguiente, pero tendrá la vida eterna si le entrega su corazón a Cristo, si permite que el médico divino le sane del problema, de la enfermedad más grande que nosotros los seres humanos tenemos, el pecado. Algunos hoy están hablándole a otra gente de prosperidad económica. Otros le dicen a las personas, vea, simplemente repita una oración y enseguida usted va a ser salvo. Pero no le dicen a esa persona que son pecadores, que tienen que arrepentirse primero. No les dicen la importancia de pedirle perdón a Dios y de creer en el Evangelio de Jesucristo. No todos están cumpliendo la gran comisión. Les hablan de riqueza, les hablan de prosperidad económica, de una vida mejor aquí en la tierra. Y predicando algo así, ellos lo que están haciendo es hablando algo contrario a lo que Jesús dijo. Ellos están hablando de muchas cosas, pero se olvidan que la razón principal por la cual el Padre envió a su único Hijo fue para salvarnos de la condenación y la muerte eterna. Esa es la razón primordial por la que Jesús vino a esta tierra. Y si entonces no se le presenta a la gente el Evangelio de la manera que está escrito en la Biblia, no se le explica cuál fue la razón por la que Jesús vino a morir en la cruz, la pregunta es, entonces, ¿cómo la gente se va a convertir? ¿Cómo van a alcanzar la salvación? Escuchen, esto que estamos hablando es muy, pero muy serio.
No podemos enseñar un evangelio diluido, alterado, acomodado, dirían algunos, ¿verdad? Aquí no estamos para hacerle caer bien a la gente. Estamos aquí para amarlos, por supuesto que sí, pero para decirles también el grave peligro en que se encuentran. Algunos dicen que si nosotros llegamos a predicarle a la gente y a decirle estas cosas directamente, tan crudamente, ellos lo que van a hacer entonces es asustarse y que no van a querer a volver a escuchar del evangelio. Por supuesto que nosotros debemos de ser sabios, debemos de ser prudentes, pero jamás debemos minimizar ni cambiar el mensaje. Debemos pedirle a Dios la gracia, pero el mensaje es el mismo. ¿Cuál? Que el hombre es un pecador, que la paga del pecado es la muerte, que es urgente para todo ser humano arrepentirse del pecado, entregar su corazón a Cristo, porque en cualquier momento tendrá que partir de este mundo. Y si no lo hace, si no entrega su corazón a Dios, si no se convierte, ¿a dónde creen que abrirá los ojos en la eternidad? ¿Recuerdan aquellos leprosos? Se acercaron a Jesús. Jesús les dijo, vayan donde las autoridades, porque van a ser sanados en el camino. Y sucedió que los 10 fueron sanados, pero solamente uno se devolvió a glorificar a Dios y darle gracias. Ese no solamente tuvo una sanidad física, sino una sanidad en el corazón. Reconoció que el que estaba al frente, que hizo el milagro, es Dios. Le quiero preguntar, ¿a dónde cree usted que están los otros 9? La gran comisión es llevar el evangelio de salvación a otros. Y la Biblia nos dice que la gente necesita arrepentirse para poder salvarse. Deje el hombre impío su camino, dice la Escritura. Vuélvase a Jehová, vuélvase a Dios, el cual es amplio en perdonar. Dios va a perdonar en el momento en que nos volvamos de nuestro mal camino. Si no se le dice esto a los incrédulos, que ellos necesitan pedir perdón a Dios, creer en Jesucristo, entonces nosotros no estamos cumpliendo la gran comisión. Se vuelve un asunto social, iglesia. Si no le decimos a ellos que solamente el sacrificio de Jesús, ese que Él hizo en la cruz, es lo que nos redime, nos salva, entonces no lo estamos haciendo correctamente. Si no se le dice a la gente que Jesús es el único camino para ir al Padre, que Él es el único mediador entre Dios y los hombres, entonces no estamos cumpliendo la gran comisión, simplemente estamos abriendo nuestra boca. Si no les enseñamos que Dios nos mostró su gran amor, ese gran amor para con nosotros, que siendo pecadores, Cristo murió por nosotros, entonces no estamos llevando a cabo la gran comisión. Si no les hacemos ver que ninguna obra, por más loable, grande que sea, les podrá acercar, reconciliar con Dios, si nosotros no les mostramos que el único justo es Jesús, entonces no estamos cumpliendo con la gran comisión. Quiero insistir en esto. Si no le decimos que Jesús murió, pero que también resucitó. Si no les predicamos que su nombre es el que va a limpiarnos de toda maldad, es el único que nos puede salvar, entonces no estamos cumpliendo la gran comisión. Vamos a leer, por favor, abra su Biblia en Lucas, capítulo 24, versículos 46 y 47. Y les dijo, así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y por todo el mundo, fue la orden, es la gran comisión. Pregunto en este momento, piense, ¿a quiénes les estaba dando Jesús esta orden, este mandamiento? Porque es un mandamiento, no es una sugerencia. Pero ¿a quiénes? A simples personas
personas como usted y como yo, que quizá nunca hemos ido a un seminario, a personas sin grandes recursos económicos, ¿sí? Sin ningún prestigio o influencia política, gente sencilla, igual a nosotros. Bueno, así eran los apóstoles. Mas, sin embargo, se les ordenó que fueran por todo el mundo proclamando el mensaje de un joven Galileo, hasta ese momento desconocido, que murió de la manera más cruel, terrible, crucificado por el gobierno romano, pero que venció la muerte, porque al tercer día resucitó. Su nombre, Jesús de Nazaret, el nombre que está sobre todo nombre. Sí, ellos tuvieron que enfrentar la intolerancia religiosa de algunos judíos que se habían determinado a erradicar aquel pequeño grupo que ellos llamaban una secta. Tuvieron que hacerle frente a los filósofos intelectuales de su época que se burlaban de ellos. Tuvieron que luchar y apechugar contra las legiones de soldados romanos, pero luchar no en el sentido de sacar una espada, no, de ser perseguidos. Los mataban, los crucificaban, los quemaban, los echaban a los leones, los aserraban. A los discípulos Jesús les pidió algo que parecía una misión imposible. Y saben, honestamente, si ellos hubieran hecho esto en sus propias fuerzas, si hubieran tratado de cumplir esa misión en sus fuerzas, el proyecto hubiera terminado en un fracaso. Porque Dios mismo fue el que les dio el poder. Ese poder que todo creyente recibe en el momento en que se convierta. ¿Para qué? Bueno, para que podamos llevar a cabo la gran comisión. Si no hay conversión, si el Espíritu Santo no viene a nuestra vida, entonces vamos a ir a tratar de hacer algo en lo que vamos a fracasar. El énfasis nuestro durante todos estos años de convertido ha sido y debe ser siempre evangelizar a otros, traer a otros a los pies de Cristo. Los 365 días del año el tema debe ser cómo dar a conocer a otros a Cristo. ¿Saben cuál es el propósito primordial de nosotros como iglesia? Bueno, magnificar el nombre de Jesús, exaltar el nombre de Cristo por medio de la alabanza, por medio de la adoración, pero además buscar todos los días su rostro a través de la oración, a través de la lectura de la Biblia y por supuesto ganar a otros para Cristo por medio de la predicación, creer en la fe y el amor por medio del conocimiento y el estudio de la palabra. Si nosotros hacemos estas cosas, escuche, entonces vamos a ver a mucha gente que amamos convertida. Estos son los fundamentos que toda iglesia cristiana debe tener. Y quiero decirlo nuevamente, enfáticamente, quiero repetirlo. Lo que este mundo necesita es conocer a Jesús. Los creyentes necesitamos dar a conocer a Jesús a esas miles de personas que aún no han encontrado una respuesta real a sus vidas. Ese debe ser nuestro gran anhelo, nuestra gran prioridad. Debemos de ir al mundo para salvar al mundo, no para comportarnos como el mundo, sino para hablarles de Cristo. Eso es lo que su familia necesita, su vecino, su compañero de trabajo, su amigo, su enemigo, cualquiera que sea. Cristo Jesús es lo que el mundo necesita. Y la iglesia en general, a nivel mundial, necesita volverse a los fundamentos de la Biblia. Quiero que ahora, por favor, veamos en nuestra Biblia, en el capítulo 1 del libro de Hechos, en el versículo 8, ¿cómo es que nosotros vamos a poder cumplir la gran comisión? Porque los apóstoles, los primeros creyentes, la iglesia primitiva, sí cumplió la gran comisión. Así que hay una enseñanza, ¿sí? Vamos a ver
que ellos se comportaron por encima del estándar general. Dios nos quiere enseñar hoy cómo podemos vivir de manera sobrenatural. Esa fue la manera, la forma en que los primeros creyentes vivían. Y es la manera en que todo cristiano debe vivir hoy, sobrenaturalmente. Rupert, es que los tiempos cambian, las tentaciones son otras. Escuche, el mundo es el mismo, ayer y siempre. Y Dios es el mismo para darnos el poder ayer, hoy y siempre. Vamos a ver qué pasaba en la iglesia de los primeros siglos. Hechos 1, versículo 8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. A ver si entiendo. Lo que necesito yo es poder para la gran comisión efectuar, efectivamente. Y recibiréis poder. ¿Lo vi? Ellos recibieron el mismo poder que nosotros recibimos en el momento en que nos convertimos. Porque la Biblia dice que cuando nosotros oímos el evangelio de salvación y creemos en el evangelio de salvación, dice, somos sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Sí, ese poder lo da Dios por medio de su Espíritu. ¿Qué clase de encomienda les dio Jesús? Sí, casi como una misión imposible. Ahí estaba ese pequeño grupo de creyentes, poco respetado por la sociedad, la mayoría de ellos pescadores, toscos, sin ninguna educación. Ellos no tenían estudios universitarios, no contaban con estudios teológicos, no, eran simples hombres, mujeres, que se les ordenó que fueran por todo el mundo y proclamaran a un Cristo resucitado. Sí, parecía algo imposible de lograr, pero Jesús mismo les dio la clave. Les dijo cómo debían hacerlo. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Nunca, nunca salga a la calle sin la llenura del Espíritu Santo. Escuche, el Espíritu Santo no se sale de un creyente, somos sellados, o sea, para siempre. Pero un creyente, por el trajín, por el coronavirus, por los problemas, puede ser que ese día decida no estar lleno del Espíritu Santo, porque el estar llenos es una decisión y el estar vacíos es una decisión también. O echo mano de los medios de gracia, paso a la gasolinera a llenar para obtener el poder, o me quedo ese día sin hacerlo y va a ser catastrófico lo que va a suceder. El enemigo se encargará de tirarlo al piso, de derrotarlo. Ese día usted perderá de vista la gran comisión y se meterá en grandes problemas. Lea por favor Efesios 4, versículo 30, y vamos a leer también Efesios 6, 17. Efesios 4, 30 y Efesios 6, 17. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. ¿Lo ve? El Espíritu Santo no se va a salir, pero el creyente puede contristar al Espíritu, o peor aún, puede apagar al Espíritu. Efesios 6, 17. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Bueno, aquí estamos viendo en el libro de Hechos la historia de una iglesia triunfante. ¿Por qué? Porque era una iglesia llena del Espíritu Santo. Y vemos que esa entrega, esa obediencia al Señor, culminó con miles de personas que se convirtieron a Cristo. Bueno, era en aquella época, dirá alguno. Escuche, hoy hay más gente que en aquel momento. Y tristemente la mayoría de esas personas no son cristianos. Así que los campos están preparados. Jesús dice que la mies es mucha, pero los obreros son pocos. Y la gente equivocadamente piensa que para ir a cumplir la gran comisión tiene que ser un misionero o tiene que ser un pastor o un predicador. No, la comisión la tenemos que cumplir todos.
Mi corazón, y me imagino que también el suyo, se quebranta, sufre por esta ciudad, por nuestra nación, por nuestros gobernantes, por el mundo entero. Es impresionante observar la enorme necesidad que muchas familias tienen, y no solamente económicas o materiales, no, necesidades mayores. Es muy triste ver a jóvenes sumergidos en las drogas, en el alcohol, y a padres sufriendo por hijos así. Claro, es terrible ver cómo madres asesinan a sus hijos en el vientre y a papás irresponsables que abandonan a sus hijos, a su familia. Pero a pesar de todo, Dios insiste con nosotros. Él insiste con su iglesia. Él quiere que nosotros llevemos a este mundo perdido una verdadera esperanza. Él quiere que nosotros cumplamos la gran comisión, y Él nos va a dar todas las herramientas, todo el equipo para poder hacerlo. La Biblia dice que las cosas que se escribieron para nuestra enseñanza se escribieron, y todo lo que la iglesia neotestamentaria hizo, nosotros necesitamos hacerlo. Si no lo estábamos haciendo, hacerlo. Y si dejamos de hacerlo, volverlo a hacer. Solamente así la iglesia va a tener un avivamiento. Este problema de la pandemia, esta situación mundial que aqueja no solamente el asunto físico, el asunto de salud, sino otras áreas, es de lo que Dios se está aprovechando para que mucha gente se vuelva de su mal camino y le entregue su corazón a Cristo. Dios hoy, no mañana, hoy Dios está invitando a todo creyente a volver a la senda antigua, a regresar a lo básico, a la palabra de Dios. Vea lo que dice Jeremías 6, versículo 16. Así dijo Jehová: paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y andad por él, y hallaréis descanso para vuestra alma. Bueno, creo que es algo importante. Hay que poner, como dicen nuestros abuelos, las barbas en remojo y ver si hay algo que está torcido o apartado de ese camino antiguo. Lea por favor Hebreos 12, versículos 12 y 13. En el Nuevo Testamento, Hebreos 12, 12 y 13. Por lo cual levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas, y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se caiga del camino, sino que sea sanado. Cada creyente, cada uno de nosotros, por medio del Espíritu Santo, lleno de la gracia divina, podrá vivir no superficialmente, sino de manera sobrenatural. Esta es la Biblia, es la palabra de Dios, y el cuerpo de Cristo, todo el cuerpo de Cristo, necesita regresar y descubrir por medio de ella qué es lo que Dios quiere que nosotros hagamos hoy. Me imagino que usted en alguna ocasión escuchó hablar de Billy Graham. Bueno, en muchas ocasiones algunas personas criticaron a este hombre de Dios, a este gran evangelista del siglo pasado. ¿Saben? Le decían que él estaba desactualizado, que su evangelio, que su manera de evangelizar eran como de 3, 4 décadas atrás. Que sus métodos eran tan anticuados que parecían, del tiempo del fusil de chispa. ¿Y saben qué respondió el señor Graham? Él dijo: no, yo no quiero que me comparen con predicaciones de décadas atrás o predicadores de tiempo atrás. Yo lo que quiero es que me lleven o me comparen con personas de hace 2000 años. Yo quiero que la gente diga: Billy Graham predica como la iglesia primitiva. Escuche, el señor Graham no estaba hablando de dejar de tomar un avión para poder trasladarse, no, o de no usar un micrófono para poder proyectar aún más la voz, ni tampoco de no usar esta plataforma virtual que estamos en este momento, bendito sea Dios, tomando para poder llevar el mensaje. No. Billy Graham estaba hablando de retomar lo esencial, los fundamentos, de regresar a los principios de la fe. Quiero que tenga nuevamente
la mano en el libro del capítulo 1 de Hechos. De antemano les voy a decir que en este encontramos una historia maravillosa. Es nuestro anhelo que en el mismo, en ese que encontraron los primeros creyentes, la libertad y la gracia para predicar, lo encontremos nosotros. Jesús. Jesús es el que va a hacer que podamos realizar esa encomienda, sabiendo que es en la gracia de Él, pero que si nosotros no tomamos de vista su gracia divina, no vamos a poder realizarla. Primeramente, como creyentes, necesitamos reconocer la presencia de nuestro Señor Jesucristo en nuestra vida. Y si nosotros lo meditamos, esto es algo extraordinario, es algo fenomenal. ¿Qué? Que Jesús está en nosotros. Él lo prometió. Pero esta realidad, estas palabras pueden ser escuchadas por algunos de una manera superficial. Y si usted ni siquiera las había escuchado, por supuesto que quizá no tenga ningún impacto. Pero saber que en este vil pecador Jesús decidió entrar, eso a mí me sorprende. Vea lo que dice San Juan, capítulo 1, versículo 12. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y vea lo que dice Apocalipsis, que es lo que dice Juan, el discípulo amado, cuando nosotros renunciamos al pecado y abrimos nuestro corazón a Cristo. ¿Qué es lo que hace Jesús? He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. ¿Saben? Esto es algo extraordinario. Es algo que debe tomar nuestra mente, porque es un pensamiento verdaderamente sorprendente. Si usted ya le abrió la puerta de su corazón a Jesús, si usted ya nació, como dice la Biblia, nació de nuevo, entonces Jesús mora. Él vive en usted. Ese es un hecho extraordinario. Vamos a volver al libro de Hechos de los Apóstoles, y leamos los primeros 3 versículos del capítulo 1, por favor. En el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también después de haber padecido se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Esto fue escrito por un hombre que se llamaba Lucas. Es el mismo escritor del Evangelio de Lucas. Y como todo buen libro, tiene un héroe. Ese héroe se llama Jesús. Quiero también aclararles que el libro de Hechos no es en realidad la historia de los hechos de los apóstoles. No. Más bien es lo que Jesús hizo en la vida de los apóstoles. Sí, y Lucas en el Evangelio escrito por él, o sea, el primer tratado, como dice, el primer tratado o Teófilo, ¿verdad? O sea, lo primero que él escribió, dice en ese Evangelio todas las cosas que Jesús, o sea, él comenzó a hacer y a enseñar. ¿No ve? Pero dice, el título, los Hechos de los Apóstoles, fue puesto por los editores de la Biblia. Eso no se encuentra dentro del texto. No. Por lo tanto, aquí podría haber una interpretación errónea. Podría pensarse que es la historia de lo que hicieron los creyentes. No. Es una recopilación de lo que Jesús hizo en aquellos creyentes. ¿Y sabe algo sorprendente? Un día me lo dijeron y eso alegró muchísimo mi corazón, que el libro de Hechos no se ha terminado de escribir. ¿Por qué? Porque Jesús sigue escribiendo, haciendo, actuando en la vida de cada uno de nosotros los creyentes. Leamos Filipenses 2, versículo 13, por favor. Filipenses 2, 13. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad.
Bueno, esto es muy importante nosotros tomarlo en cuenta. ¿Por qué? Porque si nosotros se lo permitimos a Dios, si somos obedientes, Dios va a hacer todo en nosotros. Lucas dice, les escribí acerca de lo que Jesús empezó a hacer. Y ahora voy a escribirles en el libro de Hechos lo que Jesús continuó haciendo. ¿Qué? Que se presentó vivo, con muchas pruebas indubitables, o sea, innegables, incuestionables. Y Lucas dice, escribí lo que Jesús hizo y que ya quedó concluido. No, eso no lo dijo. No. Lo que Él hizo y sigue haciendo. En el primer tratado escribí, les conté todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Pero ahora voy a escribirles algo más. Voy a mostrarles lo que Jesús continuó haciendo. Saben, en los evangelios nosotros descubrimos lo que Jesús hizo en un cuerpo humano, porque Dios se hizo hombre, en un cuerpo como el suyo, como el mío. Pero en el libro de Hechos se empieza a narrar, empezamos a descubrir lo que Jesús hace a través de su nuevo cuerpo. ¿Cuál es ese nuevo cuerpo? La iglesia. La iglesia, la Biblia dice que nosotros, la iglesia, somos el cuerpo de Cristo. Y esto es algo extraordinario. Jesús hoy está activo. Él está vivo. Se desplaza sobre este planeta Tierra. Y podemos decir que Él posee un cuerpo. Su iglesia. Porque en cada creyente mora Jesús. Y Él dice que nosotros somos su amada, su iglesia, somos su cuerpo. Abra por favor en Colosenses 1, 18 y 19. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. ¿Quién es Él? Jesús. Él es la única cabeza. No hay 2 o 3 cabezas, escuche, no. Solamente hay una cabeza y todos los demás somos consiervos. Él que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud. Qué maravilla, ¿verdad? Lea por favor también Efesios 4, versículos 15 y 16. Sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas, que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Bueno, ahí está hablando de la iglesia, está hablando de este cuerpo, así que si uno de los miembros del cuerpo empieza a dolerse, todos debemos de dolernos. Si uno de los miembros recibe honra, todos recibimos honra. Si uno empieza a ser deshonrado, todos vamos a recibir esa deshonra. En los evangelios vemos a Jesús manifestarse en un cuerpo material, físico, pero ahora lo vemos hacerlo en un nuevo cuerpo, que es su iglesia, la cual Él mismo rescató con su sangre. Los cristianos no estamos aquí para simplemente imitar a Jesús, no, porque de paso le digo, es imposible hacerlo. Estamos aquí para dejarlo a Él hacer en cada uno de nosotros. Definitivamente ese fue el éxito de los creyentes de los primeros siglos. Y eso es lo que Dios quiere que suceda hoy. En el día de Pentecostés, Pedro abrió su boca. Y como él estaba lleno del Espíritu Santo, quien realmente habló fue Dios. Y golpeó el corazón de aquellos que estaban, una audiencia grandísima, que le entregó al final su corazón a Cristo. Fueron al arrepentimiento. Hechos 2, versículo 41. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Allí, en el lugar en donde Dios le ha puesto a usted, usted es la parte visible de ese Jesús resucitado. Ahí donde Dios le quiere tener, es donde por medio de Jesús usted va a cumplir la gran comisión. Es a Cristo en nosotros lo que las personas necesitan ver. Y es lo que Jesús está haciendo en nuestra vida.
lo que la gente anhelará tener también para su propia vida. ¿Sí? Debemos dejar de hacer cosas para Jesús y permitirle a Cristo hacer todo en nosotros. Dejar que Él se manifieste a través de su cuerpo, que somos nosotros, la iglesia. Nunca trate de imitar a Cristo. Deje vivir a Cristo en usted y así usted verá la gran diferencia. El apóstol Pablo nos lo deja clarísimo, que no es un asunto de hacer, sino de creer y de dejar a Cristo hacer. Gálatas 2, versículos 20 y 21. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿Cómo es una persona crucificada? Es muerta a sí mismo. Y dice Pablo, ya no vivo yo, sino Cristo en mí. Y lo que ahora sucede, lo que hago, lo que hablo, lo hago para la gloria del Señor, el cual me amó y se entregó por mí en una cruz. Si usted decide creerle a Dios, cumplir la gran comisión, si usted hace estas cosas, entonces Dios le va a llevar a cosas tremendas, sobrenaturales. Sí, ya lo superficial quedará de lejos y empezará lo sobrenatural. Su vida, mi vida, deben ser así, algo sobrenatural. ¿Por qué? Porque como dice Pablo, ya no vivo yo, YO, sino Cristo en mí. Este debe ser el principio que gobierne a todo creyente. ¿Cuál principio? Morir a nosotros mismos, dejar a Jesús vivir. Por favor, quiero que escuche algo. La vida del creyente no es difícil, es imposible. Pero déjeme aclararle. La vida cristiana es imposible si nosotros decidimos equivocadamente tomarla en nuestras propias manos. Fracasaremos. Alguien dirá, bueno, ¿y si es imposible? Mejor ni lo intento. Mejor me olvido del asunto. Escuche, recuerde que no es un asunto de hacer, sino de creer. Usted no puede hacerlo, pero Jesús sí lo puede hacer por usted. Grábelo en alguna parte. Yo no puedo hacerlo, pero Jesús sí lo puede hacer por mí. Debemos dejar de tratar y empezar a confiar. Es permitirle a Jesús que sea Él el que tome control de nuestra vida. En estos tiempos, casi 2000 años después, Dios quiere escribir el capítulo 29 del libro de Hechos, pero Él quiere hacerlo por medio de su iglesia, por medio de usted, por medio de mí, por medio de cada creyente. Sí, debemos decir, como lo escribió Pablo en Filipenses 4:13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. En Él, solamente en Él, es que debe estar nuestra confianza, nuestra fortaleza. Y así es que nosotros vamos a poder ir a todo lugar y poder cumplir la gran comisión. Si Jesús está ahora en tu corazón, deja que sea Él, deja que sea Dios, sea Él el que haga todo en ti. Tengo un amigo, se llama Jorge Arias Tuck, no sé, tal vez usted lo conoce. Los que tenemos cierta edad, pues sabemos que es un nombre de un gran jugador de baloncesto. Fue campeón nacional muchas veces, jugaba con el equipo de Liceo, ¿verdad? Ganó muchas veces al seminario, por cierto. Íbamos a ver esos partidos. Bueno, él fue capitán de la selección nacional. Aún en estos días, aunque se me haría un poco difícil, ¿verdad? A mí me gustaría jugar un 21 con Arias Tuck. Pero pensándolo bien, él me daría una paliza. ¿Por qué? Bueno, porque él es un profesional. Me dejaría en cero. Pero escuchen, supongamos que un día yo decido llamar a Jorge, tengo su número, y le digo, quiero retarte a un 21. Supongamos que él me dice que sí. Entonces ese día yo pienso, como dicen los muchachos, me terapeo, que voy a jugar y voy a encestar como lo hace LeBron James.
y que sin duda le voy a ganar la partida a Jorge. Pregunto, ¿creen ustedes que por el simple hecho de querer jugar como uno de los mejores anotadores de la NBA, voy a poder anotarle a Arias Tuk y a ganarle? No. ¿Por qué? Por el simple hecho de querer, no es que, de yo querer jugar como LeBron, no le voy a ganar a Arias Tuk. No puedo decir, voy a jugar como tal y entonces voy a ganar. No. Así también, un creyente podría decir, voy a hacer todo lo que Jesús hizo, solo porque quiero hacerlo. No lo va a lograr. Ahora bien, supongamos, esto es una metáfora, es una suposición, ¿verdad? Supongamos algo, que existiera una píldora que cuando alguien se la tomara, en el momento de hacerlo, se convertía en un anotador como LeBron o como Michael Jordan. Imagínense. Bueno, resulta que me la tomo, llamo a Arias Tuk, vamos a jugar. ¿Y qué creen ustedes que va a pasar? No lo voy a dejar ni siquiera tocar bola, porque todos los tiros los voy a encestar, todos. Y él me va a preguntar, Rupert, qué bárbaro. ¿Qué fue lo que te pasó? ¿Dónde aprendiste a jugar así? Pero si yo soy honrado, en ese momento le tendría que responder, no, no soy yo, es LeBron en mí. Es una broma, es una metáfora para ilustrar algo. Escuche, esto es una simple fábula que quise usar como ejemplo para ilustrar lo que Dios hace en la vida del creyente. No es usted, no soy yo, es Jesús. Es Jesús el que empezó la buena obra y el que la va a perfeccionar en cada uno de nosotros. Pablo dice, estando persuadido, convencido, más que seguro de esto, que el que comenzó en nosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Los creyentes debemos dejar de andar arrogantemente y estar plenamente convencidos que si algo sucede, algo hacemos, es Cristo en nosotros. Por tanto, toda la gloria es para nuestro Señor Jesucristo. Jesús le dio una misión a sus discípulos, la misma que le da a usted. Para ellos parecía algo imposible de realizar. Y no hubiera sido posible si ellos no le permitieran a Jesús hacerlo en sus vidas. Ese mandamiento, vamos a recordarlo una vez más, Marcos 16, versículo 15. Y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Bueno, el rey, porque Jesús es el rey dio una orden. ¿Cuál? Predicar el evangelio a todas las personas. Y si un creyente no quiere acatar la orden del rey, entonces está en problemas, ¿no? ¿Por qué? Porque está desobedeciendo al rey. Sería culpable de alta traición. Porque cuando un rey habla, habla. ¿No les parece? Jesús está diciéndonos, vayan, hagan discípulos. La orden no solamente es ganarlos, se trata también de discipularlos, invitarlos a crecer, llevarlos a más ya como creyentes. Claro. Si nosotros no los discipulamos, entonces el trabajo sería a medias, estaría incompleto. No estaríamos atendiendo de manera puntual la gran comisión. Sí, la que leímos y vamos a leer en Mateo 28, 19 y 20. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén.
quiero que por un momento se ubique en el tiempo de los apóstoles. Ellos no tenían un gran conocimiento. Es más, ellos estaban en el mar de Galilea y tenían que cruzar al otro lado, no donde estaba su familia, no donde estaban sus amigos, no, donde había gente pagana, gente que vivía de una manera terrible, gente que odiaba a los judíos. Y ellos fueron, porque el mandato fue ese, ir a predicar el evangelio. Usted no puede decir, bueno, voy a ir a predicar, pero depende. En ese lugar yo no me meto, a ese barrio yo no voy. Por supuesto que debemos de ser prudentes, no cometer errores como yo muchas veces lo cometí, ¿no? De ir a un lugar no con otras personas. Y bueno, bendito sea Dios que me libró de grandes problemas. Pero no debemos de pensar, no, a esa persona no le hablo, a ese lugar yo no voy. Escuche, el evangelio es para todos. Por tanto, id y hacer discípulos en todas las naciones, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. ¿Y qué dijo Jesús? Y he aquí, yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Escuche, no es LeBron James el que va a estar con usted, no es Bruce Lee, es Jesús. Jesús es el que dice que va a estar. ¿Quién? Si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Usted o lo cree o no lo cree. Puede ser que aparezca una persona petulante y trate de ridiculizarle a usted porque usted es cristiano, pero usted sea digno. No le diga a esa persona quién es usted realmente, porque esa persona se va a sentir mal. Usted es un hijo de Dios. Usted es una hija de Dios. Y por lo tanto, Dios va a estar por usted. Hay una marca que identifica a cada creyente. Hay algo que todo el mundo debe ver, que pertenezco a Jesús, que no me avergüenzo de Jesucristo. Saben, yo siempre llevo mi anillo matrimonial. ¿Por qué? Porque eso muestra, es una marca que ahora le pertenezco a esa preciosa mujer que acaba de llegar, andaba en el súper. Mi esposa, le pertenezco a esa dama a la cual amo y no me avergüenzo de ella. ¿Oí? Bueno, la iglesia es la novia de Jesús, así que no podemos decir que somos cristianos y en el trabajo nadie sabe que somos cristianos. Hoy estamos hablando enfáticamente de la gran comisión y para poderla nosotros realizar debemos confiar, creer en las promesas de Dios. Jesús le dijo a los discípulos, me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. A usted, a mí, Dios no nos llamó para ser jueces, ni tampoco abogados. Un juez dicta sentencia, un abogado argumenta casos. Pero un testigo, a eso le llamaron a usted y a mí, un testigo dice lo que vio y lo que oyó. Una persona que ha tenido una experiencia personal con Jesucristo es automáticamente un testigo de Él y no puede evitarlo ser. Somos testigos de Jesús. Él ha transformado aquello que nosotros no podíamos transformar. Él le dio sentido a una vida sin sentido. Quizá usted se convirtió hace poco, no tiene todas las respuestas a las preguntas que la gente le hace cuando usted predica, pero escuche, no se preocupe. Solamente salga a testificar, por supuesto, lea la Biblia para que empiece a crecer, disipúlese, claro que sí, pero no se preocupe de cuál va a ser la respuesta que usted tiene que dar. Si usted no sabe cuál es la respuesta a una pregunta que le hacen, ¿sabe qué tiene usted que decir a esa persona? No sé la respuesta. ¿Ve qué fácil? No se preocupe, diga simplemente, no lo sé. Si usted está empezando su vida cristiana o no sabe respecto a lo que le están preguntando, no sé, es una muy buena respuesta. Cuando nosotros dejamos de pretender
saber lo que no sabemos, entonces las personas empiezan a creernos cuando les decimos que no sabemos. Eso es lo que hace un testigo fiel. Dice lo que vio y lo que escuchó. En el capítulo 9 del Evangelio de San Juan, Jesús le abrió los ojos a un hombre ciego. ¿Recuerdan esa historia? Bueno, los fariseos, los religiosos de la época empezaron a preguntarle a aquel hombre quién le había sanado. Era día de reposo. ¿Cuáles eran los credenciales de esa persona que podía sanar a un pecador? Siendo un pecador, podía sanar a otro pecador. Es lo que ellos decían. Y escuchen por favor la maravillosa respuesta de aquel hombre. Ese hombre dio el testimonio. Algunas personas vienen aquí, dan el testimonio precioso. Algunos duran 15, 20 minutos. Este hombre no duró nada. ¿Y qué clase de testimonio? Juan 9:25. Entonces él respondió y dijo: si es pecador, no lo sé. Una cosa sé, que habiendo yo sido ciego, ahora veo. No me pregunten más, lo único que sé es que ahora soy sano. ¿Ven? No hay nada más maravilloso que Dios quiere usar. No hay herramienta más preciosa que su testimonio, mi testimonio. Si ese hombre es pecador o no, yo no lo sé. Lo único que sí sé es que antes no veía y ahora veo. Ese hombre, amigos, es un buen testigo. Ese no es un fiscal, tampoco un juez. Ni usted ni yo lo sabemos todos. Reconocer que somos salvos es suficiente para ser testigos de Jesucristo. ¿Saben? Recuerdo una vez que fui con mi hija a una actividad y había hablado muchas veces a un hombre y el hombre no se convertía. Cada vez que llegaba donde él trabajaba, le hablaba de la palabra, sacaba la Biblia y era un hombre que le encantaba que le hablaran de Dios, pero no se convertía, siempre se escapaba. Y un día mi hija me preguntó: papá, ¿Francisco es salvo? Porque andaba con ella. Le dije: no, él no se ha convertido. Nos fuimos a hacer unas vueltas y cuando regresamos al lugar donde estaba Francisco, mi hija antes me dijo: ¿me puedes regalar un tratadito, papá? Claro que sí. Cuando llegamos donde él, empezamos nuevamente a hablar, mi hija interrumpió y dijo: Francisco, Cristo te ama. Y le entregó el tratado. Eso quebrantó el corazón de ese hombre y claro, yo aproveché para explicarle el plan de salvación y traerlo a los pies del Señor. Pero una simple palabra, una simple frase llena de amor golpeó el corazón de ese hombre. Si usted aún no le ha entregado su vida a Cristo, entonces usted no ha visto nada, no ha oído nada. Y Jesús inclusive puede ser no el motivo de su conversación. Pero cuando Jesús es real en nuestra vida, entonces testificar es algo tan natural para nosotros como respirar o como comer. Vean lo que dice Lucas 6:45. El hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. De la abundancia del corazón habla la boca. Nuestra boca debe abrirse para bendecir a otros, para cumplir la gran comisión. Cuando los cristianos leemos la Biblia, escuchamos la palabra de Dios, aplicamos a nuestro corazón lo que dice en ella, entonces no somos nosotros los que estamos hablando, es Dios por medio de nosotros. Y ahí hay un impacto. No es usted, escuche, no soy yo, es el Espíritu Santo el que le va a hablar a los vecinos, a sus familiares, a sus amigos. Es Cristo en nosotros, su iglesia, rescatada con su sangre preciosa, por medio de la cual Dios se va a manifestar. Nuestro trabajo, siervos inútiles, es dar a conocer a Jesús en un mundo que está tremendamente necesitado de Dios. La gran comisión, dice en la Biblia, empezando en Jerusalén. Bueno, ese sería algo así como nuestro barrio,
con nuestros allegados, amigos, vecinos, nuestra comunidad. Luego dice, siguiendo luego por Judea. Eso sería o equivaldría a nuestra provincia. Después, continuando por Samaria. Bueno, ese sería nuestro amado país, Costa Rica. Y por último, el mundo entero. Es para eso que usted y yo existimos, que respiramos, que vivimos. Es por esta razón que nuestro Señor Jesucristo aún no ha venido por nosotros su iglesia. ¿Por qué? Porque este es un tiempo de evangelización. Este es lanzar la semilla. Segunda de Corintios 6:2. Porque dice, en tiempo aceptable te he oído, y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación. El mundo entero necesita a Jesús. Jesús no es una denominación ni una religión. Casi siempre me preguntan, ¿a qué denominación pertenece? ¿A qué religión? Yo les contesto, a ninguna religión, a ninguna denominación. Yo le entregué mi vida a Cristo. El mundo entero necesita a Jesús y usted lo va a ir a mostrar a todos. No estamos aquí para ser testigos de alguna denominación u organización. La gente necesita solo a Jesús para que sus vidas cambien, así como Él ha transformado y sigue transformando las nuestras. Que dice, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, hasta lo último de la tierra. Esa es la estrategia divina, no la de los hombres. Esa es la gran comisión. Esta tarde no quiero terminar sin hacerle una invitación si aún no le ha entregado su corazón a Cristo. Si usted aún no ha nacido de nuevo, este es el tiempo favorable. Este es el día de salvación. Renunciar a nuestro pecado y volvernos a Cristo con todo nuestro corazón no es algo que puedo dejar para mañana. Es algo que se debe hacer hoy, porque hoy es el tiempo favorable. Mañana es indeciso, no sabemos qué va a pasar mañana. Pero hoy Dios está tocando a la puerta de tu corazón. Hoy Dios está llamando porque Él quiere entrar. Él quiere establecer una relación personal contigo. ¿Le gustaría? En Apocalipsis 3:20 dice, he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a Él, cenaré con Él y Él conmigo. Jesús es el único mediador entre Dios y los hombres. Jesús es Dios que dejó el cielo y murió en una cruz porque necesitábamos todos ser redimidos del pecado. Así que ahí donde usted está, le invito a que incline su rostro, hable con Dios, se dirija a Él, le cuente cuál es su condición y le entregue su corazón. Ahora, si usted quiere que le guíe, pues le voy a dar simplemente una guía para que usted haga esa oración, la cual usted puede hacer con sus propias palabras. ¿De acuerdo? Vamos a inclinar el rostro. Y ahí donde está, diríjase a Jesús y dígale así: amado Dios, precioso Jesús, gracias por esta tarde. Gracias porque has evidenciado cuál es mi condición. Que soy un pecador, que he fallado, he pecado, he hecho lo malo. Y por eso es que te pido perdón. Me has hecho ver que por mis propios méritos, que en mis fuerzas es imposible reconciliarme contigo. Me has hecho ver que todo mi pecado me llevaba a un lugar terrible llamado el infierno.
Pero también, Señor, me has hecho ver tu amor y tu misericordia. Me has dejado claro que tú, Jesús, eres el único camino para poder ir al cielo. Que no hay otro nombre dado a nosotros los hombres en el que podamos ser salvos. Por eso es que abro la puerta de mi corazón para que entres. Por eso es que esta tarde confieso con mi boca que tú, Jesús, eres el Señor, mi Salvador personal. Bendito eres, Dios, por entrar. Gracias por salvarme. Y solamente quiero pedirte algo más. Señor, quiero que a partir de hoy abras mi boca para poder decirle a otros que hay esperanza. Pon en mí todo lo necesario, sé que lo vas a hacer, para poder ir y cumplir la gran comisión. Decirle al mundo que dejen sus malos caminos y se vuelvan al Padre Celestial, el cual es amplio en perdonar. Decirle al mundo que tú, Jesús, estás con tus brazos abiertos y lo único que hay que hacer es renunciar a la vida pecaminosa y entregar el corazón. Gracias, Señor. Gracias por escucharme. Gracias por hacerme miembro de tu familia. Gracias por ser parte de tu iglesia preciosa. Te he pedido todo en el nombre de tu Hijo Jesús. Amado Dios, te he pedido todo en el nombre que es sobre todo nombre. Con un corazón lleno de gratitud. Amén. Bueno, si esta tarde usted le entregó su corazón a Cristo, quiero decirle que usted tomó la decisión más importante de su vida. No hay decisión más importante que esa. Entregar nuestro corazón al Señor, nacer de nuevo, pasar de las tinieblas a la luz admirable de Cristo. Así que rápidamente, para terminar, vamos a darle 4 consejos. El primero, leer la Biblia. Qué importante es. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Bueno, ese es el primer consejo. Segundo es orar. Y orar es hablar con Dios. Por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Primer consejo, leer la Biblia. Segundo consejo, orar. Tercer consejo, acatar, cumplir la más grande comisión, la que Dios nos ha dejado. ¿Qué dice Mateo? A cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Bueno, y por último queremos decirle la importancia de congregarse. Bueno, actualmente nosotros lo hacemos de manera virtual. Estamos anhelando, orando para que podamos hacerlo de manera presencial. No se ha dado aún, pero anhelamos con todo nuestro corazón. Le invito a que usted siga orando, porque nuestro anhelo es abrazar, encontrarnos. Bueno, si no podemos abrazarnos, no importa, pero conversar, compartir un ratito con los hermanos es algo necesario, es algo que hace mucha falta. Pero bueno, será en el tiempo del Señor. Pero no olvide la importancia de congregarse. Porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Agradecidos con Dios primeramente y también con ustedes que nos permitieron esta tarde entrar en sus hogares. Que Dios les bendiga, que tengan un fin de semana precioso para compartir en familia.
Recuerden que les amamos con el amor entrañable de Jesucristo.